Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en cualquier latitud del planeta en donde nos estén viendo. Muchas gracias. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre geografía universal, específicamente de este continente, África. De las tierras emergidas que existen en el planeta Tierra, pues son muchos los continentes que conforman estas tierras emergidas. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre este continente muy conocido que es el continente africano. Este continente obviamente tiene sus propias características, tanto físicas como económicas, demográficas, históricas. Y hay algo muy interesante en este continente en cuanto a su relieve se refiere, y es que las costas pues no son tan irregulares como el resto de las tierras emergidas. Podemos observar que las costas no tienen ni muchas entradas ni muchas salidas. O sea que los golfos y las penínsulas son pocas las que existen en realidad. Es un continente con mucha historia y es un continente muy peculiar en muchos aspectos. Este continente está subdividido en regiones. Tenemos África del Norte, África Occidental, África Central, África Oriental y África Meridional. Obviamente, cada región conformada por diversos países. La región norte está conformada por estos países que observamos acá. Estos países son los que conforman la región norte del continente africano. ¿Cuáles son? Marruecos, cuya capital es Rabat. Argelia, cuya capital es Argel. Túnez, cuya capital política es Túnez. Libia, cuya capital política es Trípoli. Y Egipto, cuya capital política es El Cairo. Podemos observar que estos países tienen costas con el mar Mediterráneo. Esto que observamos acá es precisamente el mar Mediterráneo y que la entrada al mar Mediterráneo es el estrecho de Gibraltar, que se ubica entre Marruecos y España. Hay que tomar en cuenta que aquí en Marruecos hay un dominio español. Hay dos ciudades que España las domina y estas ciudades se llaman Ceuta y Melilla. De manera que todos estos países tienen su propia historia. Por ejemplo, Egipto tiene mucha historia bíblica, de la que hablaremos más adelante. La región occidental también tiene sus propios países. Y es interesante porque hay países que son muy extensos, pero hay algunos países que su extensión territorial pues difiere bastante en cuanto a unos países como Mauritania, Malí, Níger, incluso Nigeria. Pero los países que conforman esta región occidental del continente africano son el Sahara Occidental. Tenemos Mauritania, este país es un poco extenso, su capital política es Nouakchott. Y tenemos otro país extenso que es Malí, cuya capital es Bamako. Otro de los países extensos es el Níger, cuya capital es Niamey. Y está Nigeria, cuya capital es Abuya. Aquí hay unos países de menos extensión territorial que son Benín, cuya capital política es Porto Novo, está Togo, cuya capital política es Lomé, tenemos a Ghana, cuya capital política es Accra,
Burkina Faso, cuya capital política es Ouagadougou. Está Costa de Marfil, que tiene mucha historia también en el proceso de conquista. La capital política de Costa de Marfil es Yamoussoukro. La capital de Liberia es Monrovia. La capital de Sierra Leona, aquí tenemos este país un poco pequeño, Sierra Leona, cuya capital es Freetown. Y tenemos este otro país aquí, que es Guinea, cuya capital es Conakry. Tenemos este país, que lo vemos aquí, país costero también, que es Guinea-Bissau, que su capital es Bissau. Y aquí tenemos otro país con menos extensión territorial y que también es costero, y es Gambia, cuya capital es Banjul. Tenemos otro país aquí que es Senegal, cuya capital es Dakar. De manera que esto que estamos apuntando acá, esto se llama la región de África Occidental. Otra de las regiones de este continente africano es la región central. Son países muy importantes, obviamente, pero el más extenso es la República Democrática del Congo. Este es uno de los países que conforman África Central, cuya capital política es Kinshasa, es la capital política. Tenemos el Congo, aquí con fronteras también con este país anterior, que de su capital política es Brazzaville. Tenemos Gabón, que es un país costero, y su capital política es Libreville. Y está también Guinea Ecuatorial, y su capital política es Malabo. Otro de los países pequeños que hay aquí es Santo Tomé y Príncipe, y su capital política es Santo Tomé, pero esta es una isla que se ubica en el Océano Atlántico. Otro país es Camerún, cuya capital es Yaoundé. Es un poco extenso también, y tenemos la República Centroafricana, cuya capital es Bangui. Otro país extenso es Angola, cuya capital es Luanda. Este país es costero, tiene costas con el Océano Atlántico. De manera que esta porción de tierra que vemos aquí en este continente, a esto le llamamos la región de África Central. Otra de las regiones que conforman a este continente es la región oriental. Está conformada por los siguientes países: Sudán, y ya vamos a aclarar algo sobre este país. Sudán, no vamos a mencionar sus capitales en este momento porque vamos a aclarar algo muy importante en este país. Eritrea, su capital es Asmara, y tiene costas con el Mar Rojo, que hablaremos un poquito sobre el Mar Rojo. Tenemos Djibouti, cuya capital política es Djibouti. Y tenemos Etiopía, cuya capital política es Addis Abeba. Un país que tiene bastantes problemas socioeconómicos. Tenemos el otro país que es Somalia, cuya capital es Mogadiscio. Tenemos este otro país que se llama Kenia y cuya capital es Nairobi. Uganda. Este país tiene mucha historia. Aquí existe un personaje del cual acotaremos después. Su capital política, Kampala. Aquí se encuentra el gran lago Victoria. Muy famoso este lago, el lago Victoria. Y está este país que se llama Tanzania, cuya capital es Dar es Salaam. Tenemos a Ruanda también y tenemos a Burundi. Aquí en esta región es donde se encuentra el punto más alto de este continente, que es el monte Kilimanjaro. Pero de esto vamos a hablar después cuando acotemos lo que es el tema de relieve. De manera que toda esta faja, toda esta porción de tierra
es la región oriental de este continente. Este país, si ustedes observan, parece ser el más extenso, y es que en realidad lo fue, pero en el año 2005 se partió en dos por cuestiones políticas. Habían algunas diferencias en Sudán del Norte y Sudán del Sur. La capital de Sudán del Norte es Jartum y la capital de Sudán del Sur es Yuba. Les hemos hablado entonces de la región oriental del continente africano. La otra región de este continente africano es la región meridional, podríamos decir también la región sur, y son estos países que observamos aquí. Esta isla es una isla muy extensa, se llama Madagascar, muy conocida por los niños, por algunos programas que dan en la televisión, cuya capital es Antananarivo. Aquí tenemos una isla pequeña que se llama Mauricio y su capital política es Puerto Luis. Tenemos este otro país pequeño que se llama Seychelles, cuya capital es Victoria. Y acá tenemos un grupo de islas, creo que solamente son dos, sí, solo son dos. Comoras se llama el país, cuya capital es Moroni. Tenemos aquí este país que se llama Mozambique, su capital política es Maputo. Tenemos este otro país que se llama Suazilandia, cuya capital política es Lobamba. Y este país que encontramos aquí se llama Zimbabue, cuya capital política es Harare. Tenemos Botswana, otro país, es extenso también. Botswana, cuya capital es Gaborone. Tenemos Namibia, país costero, tiene costas con el océano Atlántico. Namibia, este país es extenso y su capital política es Windhoek. Tenemos acá un país extenso que se llama Sudáfrica. Este país tiene dos capitales, está Pretoria y Ciudad del Cabo, porque se comparten ahí los poderes del Estado. Pero esto lo hablaremos después. Aquí hay un país que está en el territorio de Sudáfrica, Lesoto, cuya capital política es Maseru. De manera que esto que vemos acá es el África meridional o África del Sur. Aquí tenemos otro país pequeño también. Se llama Malawi, cuya capital política es Lilongwe. Les hemos hablado entonces de las regiones del continente africano y en este momento específicamente de la región meridional o región sur. Algo que debemos de aclarar es algo que está en este recuadro. Aquí hay un archipiélago ya sabemos que es una agrupación de islas. Aquí estamos hablando de Cabo Verde, cuya capital política es Praia. Es una agrupación de islas. Esto pertenece a África Occidental. No lo mencionamos antes porque no aparecen acá, porque son pequeñas las islas. Por eso es que en cartografía prefieren los cartógrafos, valga la redundancia de palabras, colocarlo en un recuadro. Estas son las regiones de lo que es el continente africano. Región del norte, región occidental, región central, región oriental y región meridional o región del sur. Un detalle muy importante son las aguas que rodean a este continente. Ya expresamos anteriormente o inicialmente que en el norte se encuentra el mar Mediterráneo. Aquí existen otros mares pequeños, pero estas explicaciones corresponden ya para el continente europeo. Pero sí es bueno aclarar que este mar Mediterráneo lo comparten tres continentes.
Vea que aquí hay costas en África, está Asia y está Europa. Esta pequeña bota que se ve ahí es Italia, ¿no? Y hay unas islas por ahí también diseminadas. Entonces, Europa, Asia y África comparten el mar Mediterráneo. No olvidemos que esta entrada al mar Mediterráneo es el estrecho de Gibraltar. Toda esta región es el océano Atlántico. Aquí observamos el océano Índico y aquí esta entrada muy interesante es lo que conocemos como el Mar Rojo. Esta entrada de mar que hay aquí se conoce como el Mar Rojo. Es interesante en realidad hablar de este continente africano. Se le llama el continente negro. Así lo escriben los historiadores, los cartógrafos. En los libros lo encontramos así como el continente negro. No es que sea algo así como despectivo ni nada por el estilo. Lo que pasa es que predominan los grupos étnicos de piel oscura. Predominan, obviamente. Entonces, todo esto que vean ustedes aquí, todas estas regiones están pobladas por personas de piel oscura. Por eso se le llama el continente negro. Claro que su relieve también es muy interesante, tiene sus propias características. Es un relieve muy particular, porque hay partes excesivamente planas, como el desierto del Sahara. El Sahara, dicen comúnmente, ¿verdad? Pero lo conocemos como el desierto de Sahara, que tiene una extensión más o menos como de 7 millones de kilómetros cuadrados. El desierto de Sahara se ubica aquí precisamente. Pero vamos a ahondar más cuando se hable del relieve de este continente. Un dato muy interesante es que estos 3 países, o 4 países, tienen costas con el Mar Rojo. ¿Qué es lo interesante del Mar Rojo? Pues si nos vamos a la Biblia y leemos un poco el libro de Éxodo, que es el segundo libro del Pentateuco, recordemos que el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, nos da una descripción de lo que es Egipto o de lo que fue Egipto en la Edad Antigua. Y este Mar Rojo es muy importante en la historia bíblica. Recordemos que acá fue donde los israelitas, los antiguos hebreos, cruzaron este mar, el Mar Rojo. Lo cruzaron porque iban huyendo de la opresión egipcia. Faraón estaba oprimiendo y bueno, este pueblo estuvo 400 años aproximadamente en esclavitud en este país. Estamos hablando de la edad antigua. Pero llega un momento que aparece un líder llamado Moisés, un caudillo. Y Moisés es quien libera a este pueblo y lo conduce sobre el desierto. Y es acá, en este paso del Mar Rojo, o sea, la parte norte del Mar Rojo, donde bíblicamente cruzaron los israelitas. El mar se abrió y los israelitas pudieron escapar de la opresión egipcia. Todos estos países tienen su propia historia, son países petroleros. Acá en África Central igual. La República Democrática del Congo y el Congo precisamente son famosos por las grandes vegetaciones, aunque últimamente hay bastante deforestación, mucha deforestación. Todos estos países tienen su propia historia. Aquí en Malí hay muchos misioneros cristianos, independientemente de las iglesias que hayan o que existan, o el credo religioso, pero hay muchas iglesias cristianas con presencia misionera. Y según se cuenta, pues han tenido bastantes problemas. Pero todas estas regiones son importantes.
tanto la región norte como la occidental, la central, la oriental y la región sur. Es interesante que aquí en Sudáfrica, en el 2010, se jugó el Mundial de Fútbol, en donde Honduras también tuvo presencia. Aquí hubo un líder muy conocido, Nelson Mandela. Este hombre fue el que logró que se aboliera el apartheid. El apartheid fue una segregación racial que había ahí, en donde unos pocos de piel blanca dominaban muchos de piel color negra. Entonces es interesante la historia de este país de Sudáfrica. Entonces, volviendo al norte, Egipto pues tiene mucha historia, tanto bíblica como historia secular. Libia, aquí desde el punto de vista político, pues los Estados Unidos han tenido mucha presencia también, y así en todos estos países aquí. En el proceso de conquista, este país sufrió mucho. Fueron saqueados, igual que Centroamérica. Por ejemplo, este país de Costa de Marfil sufrió mucho por la opresión por parte de los conquistadores europeos. De manera que hablar de África es hablar mucho de geografía, de historia, de demografía y muchos aspectos más. Es un continente muy interesante porque nos ofrece muchos aspectos en cuanto a conocimiento se refiere y que son aspectos muy interesantes. Muchas gracias. Les saluda José Esteban Reyes, profesor de Ciencias Sociales. Que Dios les guarde. Quédate en casa, no al coronavirus.